que dijeron, de cómo en el vagino se bacteriana cándida, hace falta que lo que causan cervicitis, gonorrea y clamidia son los que causan cervicitis. Después vamos a hablar sobre qué, úlcera genital, dolor abdominal bajo y bubón inguinal. Ya, eso es lo que vamos a comenzar. Pero empezamos hablando de uno que es muy importante, al igual que el flujo vaginal. O sea, es muy probable que ustedes haya pacientes mujeres que vengan mencionales por flujo vaginal. Es muy probable, ¿ya? Pero otra cosa que también es muy probable es que vengan personas con úlceras en zona genital. El resto es un poco menos probable, pero existe la posibilidad. Pero estas dos son demasiado esenciales que deben ser. Entonces, dentro de los que causan úlcera genital, tenemos otros dos agentes que son, de todos ellos, los más importantes. O sea, los más frecuentes. Se tienen que saber. ¿Quiénes? La familia de lo que tendría que ser los herpes virus, ¿sí? Herpes virus simple, y también tenemos el treponema, ¿ya? Y como acá no se ve muy bien, pero bueno. Los herpes virus son virus como tal, ¿ya? Son virus de tipo ARN, entonces son pequeñas moléculas que vamos a encontrar que necesitan ser el virus, como acuérdense, el virus siempre es un patógeno intracelular. Para que desarrolle daño necesita meterse al célula, no existe otra forma. El virus necesita las organelas de la célula para generar y replicarse. Entonces, solito no lo puede hacer. Y el otro es el treponema. Y el treponema es una bacteria que tiene una característica muy interesante. Acá no se ve muy bien, la otra imagen la vamos a ver mejor. Pero si se dan cuenta, pareciera que estuviese en zigzag, ¿no? Estuviera en zigzag. En realidad es como una espiral, está dando vueltas como un sacacorcho. Entonces es una bacteria de tipo espiroqueta, ¿ya? Típico. Y existe otra espiroqueta, aparte del treponema pálido, ¿se acuerdan? Dale. Tiene que ser memoria, tiene que ser otra espiroqueta, aparte de treponema pálido. Es una que ustedes lo encuentran en el territorio de la selva y cuando, usualmente, ¿no? Pero es transmitido por la orina de los ratones. O sea, uno está en contacto con la secreta de los ratones y de ahí se puede infectar. Leptospira, ¿no? Leptospira, perfecto, muy bien. Ya estamos haciendo muy recordados. Muy bien, entonces empezamos hablando de con quién, con el herpes virus, ¿sí? Pero el herpes virus vamos a encontrar dos tipos. El herpes virus simple de tipo 1 y el herpes virus simple de tipo 2. ¿Ya? Y estos son muy importantes uno por el otro. Es importante que ustedes sepan. Los virus, ya como lo vimos acá, tenemos el material genómico que está envuelto en una cápside y aparte tienen una envoltura externa que tiene las glucoproteínas en su superficie. Y siempre es importante tener en cuenta los tipos de glucoproteínas que tienen, porque esto va a ser lo que van a entrar en contacto en primera instancia ¿con qué? Con la membrana celular, ¿no? Entonces las glucoproteínas van a ser el primer paso para que este virus pueda endocitarse y meter su material genómico. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Pero lo otro que es importante es esta situación. Se relaciona mucho que el herpes virus simple de tipo 1 va a ser el principal agente causal de las lesiones ulcerativas a nivel de cavidad oral. Y el herpes virus simple de tipo 2 es el que principalmente va a causar las lesiones ulcerativas a nivel genital. ¿Por qué? Por la vía de transmisión, ¿no? El herpes virus simple de tipo 1, entonces la forma de transmisión va a ser chape, ¿no? Beso con beso. Así se va a transmitir, ¿no? Acá el profesor tiene soledad, después le transmite, ¿no? Cuidado con eso. Después, y el herpes simple de tipo 2 son lesiones ulcerativas a nivel genital. Entonces, la forma de transmisión va a ser principalmente la actividad sexual. Pero, acá viene el pero, no el cambio. El cambio es en relación a los hábitos sexuales. Entonces, ahora en la actualidad existen distintos patrones de actividad sexual. Entonces, una persona ya puede tener una actividad sexual de tipo oral, ¿no? El sexo oral. En el cual, si yo estoy infectado con herpes simple virus de tipo 1, puedo llegar a transmitirlo a la otra persona a nivel genital el herpes simple virus de tipo 1, ¿no? Y lo mismo, si esa persona tiene el herpes simple virus de tipo 2 a nivel genital, me puede transmitir a mí de cavidad oral el herpes simple virus de tipo 2. ¿Se entiende? No es la ubicación más frecuente, no es la forma más frecuente, pero existe esa transmisión. Y lo mismo sucede para aquellas personas que tienen sexo hombre con hombre, ¿no?
porque ahí la zona receptiva, ¿cuál es? La zona anal. Entonces ya el herpes ya lo vas a encontrar a nivel anal. ¿Se comprende? Esos son los patrones que van a ir cambiando. Sí, lo sé, pero son cosas de la realidad y que es importante también tenerlo en cuenta como médicos. ¿Sí? ¿Hay dudas hasta ahí? No hay. No, está clarísimo. Entonces, si a una persona le vas a encontrar herpes simple de tipo 1 a nivel anal, ¿qué quiere decir? ¿Ah? Bueno, eso no es un sexo oral, sino que hubo un contacto de cavidad oral con un zona anal de la otra persona, ¿no? Y existe este tipo de hábitos sexuales, así que no es algo raro. Como dice el profesor, cada quien por lo suyo, ¿no? Muy bien. ¿Ah? ¿Qué? Profesor, sí, pero existe. Bueno, haciendo la sociedad. Muy bien. Para que se desarrolle entonces la infección tiene que haber primero un contacto de una lesión cutánea justamente con la otra persona. Usualmente son las mucosas, que es lo principal. Entonces cuando hay ese contacto va a entrar el virus. Entra el virus a nivel de la epidermis. Y a nivel del epitelio es que comienza a alisar y comienza a destruir estas zonas. Pero acuérdense que estas zonas, todos los epitelios en realidad están inervados por un territorio nervioso. ¿Ya? Entonces, cuando comienza a haber el contacto, se deposita en los ganglios sensitivos de los nervios que inervan ese lugar. ¿Ya? Entonces, van alisando, van destruyendo y se forma una pequeña vesícula. Y esa pequeña vesícula, con el paso del tiempo, va a ulcerarse. Y después de un tiempo se comienza a regenerar y se comienza a repelizar. ¿Ya? Pero como habíamos mencionado, hay una actividad que va a comprometer a nivel sensitivo, o sea, se deposita a nivel nervioso y entonces lo sobreestimula. Por ese motivo, estas lesiones son muy dolorosas, porque hay ese tipo de compromiso justamente. Entonces, ¿cuál va a ser el patrón característico? Vas a encontrar vesículas que usualmente van a estar confluyentes, o sea, que van a estar muy cercanos por la inervación nerviosa, pero que son muy dolorosas por la afectación nerviosa. ¿Ya? Con el paso del tiempo, ¿qué sucede? Como habíamos dicho, hay una reepitelización, entonces el virus no se elimina, se queda latente, dormido, justamente en los ganglios nerviosos sensitivos y entra en un estado de latencia. Pero después, cuando la persona se inmunosuprime, entra en un estado de estrés muy severo, incluso con los cambios hormonales, entre otros, entonces este virus ya comienza a replicarse. Y en el lugar donde hay la primera infección comienza a brotar nuevamente, presentando otra vez las lesiones vesiculares y las lesiones ulcerativas. ¿Se entiende? Entonces, prima infección, entra en estado de latencia, recurrencia de la enfermedad. Y así es cíclicamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como estamos hablando del tema genital, o sea, en relación, tenemos que ir viendo más o menos un poco la expresión clínica de la zona genital. Y acá hay algunas definiciones que debemos tener en cuenta. Estas son definiciones, ¿ok? Y lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que una persona se puede infectar, pero no puede desarrollar todavía la expresión clínica. O sea que todavía no expresa la enfermedad. ¿Se entiende? Yo puedo estar infectado en este momento, pero no estoy expresando la enfermedad porque no hay presencia de ulceraciones o vesículas. ¿A qué se refiere eso? Que yo estoy infectado. Así de simple. Entonces, si el día de hoy, por ejemplo, uno de nuestros compañeros viene y el día de hoy tiene unas vesículas y yo le busco anticuerpos contra el virus del herpes simple y sale negativo, significa que esta es la primera infección, pero también es la primera vez que expresa el cuadro clínico. ¿Se entiende? Porque para expresar anticuerpos, ¿cuánto tiempo necesitas? Necesitas mucho tiempo de infección. No es inmediato la generación de anticuerpos. Entonces, si hoy me infecto y hoy hago la presencia de vesículas, pero no tengo anticuerpos, significa que hoy es la primera infección y es la primera expresión clínica. ¿Ya? ¿Se comprende? Pero si hoy hago las lesiones vesiculares, ¿ya? Y me dos anticuerpos y sale positivo, significa que esto ya lo tengo desde antes. Y ahorita solamente hay una activación de la enfermedad. ¿Se comprendió más o menos? ¿Sí? ¿No? Por ahora es una IgM. ¿Ah? Por ahora es una IgM. No, es que depende del momento en el cual estás viendo a la persona.
¿no? Pero lo primero que se produce, como dices, es el IgM, ¿no? Significa que este podría ser un evento reciente, pero si después de un tiempo aparece el IgG, significa que ya hay un tiempo un poco más prolongado. Eso es lo usual. ¿Se comprendió? ¿Ya? Ya, a ver. Vamos a poner un poquito más grande. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hablan? ¿Te callados? ¿Qué ha pasado? Mucho calor. El día de hoy vamos a llamar a Pepito. Se fue a ver a su enamoradita y hubo chapecito. ¿No? Entonces el día de hoy significa que el día de hoy se infectó, ¿verdad? El día de hoy Pepito está contento, está feliz con su virus que está portando ahora consigo. Nuevo, nuevito. Antes no tenía. Entonces, como ahora se infectó, la persona naturalmente comienza a generar anticuerpos, ¿verdad? Eso es lo más natural. ¿Qué genera primero? IgM. Sorry, amiga. Y después en el tiempo, ¿qué sucede? Brota IgG. ¿Verdad? Más o menos así es el ciclo. Pero hoy, Pepito no tiene vesículas. Significa que hoy, que le estoy viendo a Pepito, ¿qué es? Es la primera infección. Porque no encuentro anticuerpos en él, pero si le hago PCR puedo encontrar el virus con él, ¿no? Recién es la primera infección. Entonces yo lo veo en un mes a Pepito y ya Pepito tiene sus vesículas del amor. ¿No? Tiene las vesículas del amor. Entonces, si yo hoy lo veo, tiene vesículas del amor y tiene anticuerpos, ya sea IgM o ya sea IgG, ¿qué significa? Que ya se infectó desde antes, pero es la primera vez que hay expresión clínica. O sea, es la expresión de la enfermedad por primera vez. ¿Se comprendió? ¿Sí? Así de simple. ¿Ya? Acuérdense que para generar anticuerpos necesitas tiempo, eso no es inmediato. Dime. Después de una primera infección, ¿a los cuánto tiempo presenta su mismo? ¿Lo qué? No está muy ligado con un tiempo. Eso depende mucho del estado de inmunosupresión del paciente, del estado de estrés, etc. O sea, no está ligado a una expresión. No es que, por ejemplo, hoy día vaya y después al día siguiente vas a aparecer. No se puede determinar eso. Y eso sucede en varios de los virus. Ya es bien difícil establecer cuánto tiempo. Como el virus de VIH, no puedes saber en cuánto tiempo. Ya, sigamos. Entonces, primer episodio clínico. Si es episodio clínico, estamos hablando de expresión clínica, enfermedad. Es la primera vez que uno desarrolla los síntomas. ¿Ya? Profesores, tengo mucho calor. ¿Y ahí atrás? Sobre, una pausa amistosa. Ya, ahora sí, regresamos a los meses. Ojalá que no me pude hablar. Y entonces la infección primaria genital va a ser justamente la presencia de virus sin la generación de anticuerpos. ¿No? Así de simple. Entonces, como lo que habíamos dicho, el herpes genital lo que va a producir va a ser lesiones vesiculares. Ahorita vamos a ver la imagen. Pero posteriormente lo que desarrolla son lesiones ulcerativas. Las mismas vesículas se ulceran, pero como son muchas, entonces vas a ver como si fuesen unas úlceras que están confluentes, muy pegaditas unas con otras. ¿Ya? Esto es lo que estábamos mencionando, ¿no? Acá hay el contacto sexual, después comienza a aparecer los síntomas, apareciendo lo que vendría a ser las vesículas. Después se ulcera, después se seca. Pero en todo este tiempo de expresión va a haber liberación del virus, ¿no? Uno tiene la posibilidad de contagiar a la persona. La infección no primaria, ya la infección no primaria, va a ser justamente cuando la persona ya tiene generados los anticuerpos, ¿no? Ejemplo,
digamos que Pepito, ¿no?, se infectó con el herpes virus de simple de tipo 1, ¿ya? Y después se infecta con el herpes simple virus de tipo 2. Entonces, ya tiene de manera preexistente en la segunda infección, ya tiene los anticuerpos contra el otro virus, ¿no?, que vendría a ser el herpes simple virus de tipo 1. Ya, básicamente así es esta situación. Y lo otro que sucede es una recurrencia. Y la recurrencia de la enfermedad es justamente este traspase cíclico, ¿no?, que después de un tiempo vuelven a aparecer y vuelven a aparecer. Y las lesiones son similares, lesiones vesiculares que aparecen usualmente en el mismo territorio de inervación. Y estas son las lesiones que habíamos dicho, ¿no? Acá tenemos, no sé si ven bien, pero vesícula, vesícula, vesícula con un contenido claro, no es purulento, es un contenido claro, ¿ya? Y que estas están bien pegaditas y que posteriormente se van a ulcerar y duelen, ¿ya? Y se dan cuenta que esas vesículas en realidad son pequeñas, ya no son grandes, son bien pequeñitas, pero abundantes. Y el otro tema es que en ocasiones, raras veces, no siempre, van a tener una expresión clínica diferente. O sea, no siempre van a presentar vesículas y no siempre van a presentar ulceraciones, sino que también puede existir la presencia de lesiones de tipo desgarro, lesiones como si fuesen unas pequeñas cicatrices queloides, etc. Como lo vemos acá en la imagen, ¿no? Acá, que me la puedan ver, en la diapo lo van a ver mejor. Pero hay como una especie de desgarro, como si fuese cortada la persona, una pequeña extensión, ya una solución de continuidad. Entonces eso cuando uno lo ve no lo atribuye a herpes, ya, pero sí también está relacionado con el herpes. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Básicamente, así como lo habíamos dicho con la clase pasada, esto es visual. O sea, para que ustedes hagan el diagnóstico tienen que verlo. Las vesículas confluyentes dolorosas o úlceras chiquititas confluyentes dolorosas. ¿Ya? Con eso ya está el diagnóstico. Eso es herpes. No es necesario hacer más nada. Pero existen otras metodologías, como que se puede hacer el test de sangre, el papaniculado. ¿Con qué sentido? Uno agarra, rompe una de estas vesículas y comienza a ver las células. Entonces, las células infectadas por el virus del herpes tienen cambios. Hay cambios de su morfología. A eso se le denomina cambios citopáticos asociados al herpes. ¿Ya? Tiene un núcleo un poco más grande, hay inclusiones citoplasmáticas, entre otras cosas. Así como también pueden encontrar células gigantes multinucleadas. Esto nos lleva a pensar que podría ser también ocasionado por el herpes. Pero el diagnóstico definitivo va a ser con PCR. Pero es costo efectivo, ¿no? Porque al final, si haces el diagnóstico visualmente, que es gratis, mejor haces eso. ¿Ya? Ok, hasta ahí con herpes. ¿Ahí está clarito? ¿Clarito? ¿Sí? Ya. Dime. ¿Es posible tener tanto el tipo 1 y el tipo 2 Sí. No, o sea, claro, no primario, pero la posibilidad de que tengan los dos, sí. Porque una persona, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que son VIH positivos, ¿ya? El paciente tiene VIH, aparte de tener herpes simple tipo 1, herpes simple tipo 2, puede venir con sífilis, puede venir con criptococo cuando habíamos hablado, puede tener tuberculosis adicional, o sea, puede tener muchas cosas, ¿no? Porque como el paciente inmunodeprimido se comporta como un medio ejecutivo. O sea, suena feo, ¿no? Pero se comporta así porque básicamente le provee todos los nutrientes al patógeno, ¿no? Pero ahí tienes que pensar qué puede estar afectando. Eso es lo bonito. Hacer una pregunta, ¿por qué las células son multinucleadas? O sea, son las células gigantes multinucleadas, eso es una transformación de las células leucocitarias que están ahí en el tejido. Que lo que tratan de hacer es justamente aglomerar, recapturar a los patógenos. Que eso no solamente es por virus, sino por otros tipos de patógenos. La bacteria también puede darnos la expresión de células gigantes multinucleadas. Ya no es como que los macrófagos se comienzan a juntar y ya van cambiando un poco su morfología, tratando de eliminar al patógeno. Pero es una metodología que utilizamos. O sea que no es que de verdad tienen muchos núcleos, sino que son macrófagos. Ajá. Ah, ya. Bien. ¿Cómo? Sí. Pero
específico del herpes, ojo. O sea, ustedes los gigantes multinucleares lo van a, no sé si están haciendo patología, pero probablemente en varias ocasiones lo vayan a mencionar, pero no solamente por herpes simple, ¿okay? Simplemente nos menciona de que acá hay un evento posiblemente infeccioso. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ya. Seguimos. Este es otro patógeno que también es muy interesante y es la sífilis, ¿ya? ¿De qué estamos hablando? Justamente de esta espiroqueta. Ya habíamos dicho, no es como una espiral, como un sacacorcho. Entonces tiene esta morfología. ¿Y eso por qué se produce? Justamente porque tiene un endoflagelo. O sea, tiene una estructura que le va a permitir la movilización, pero que le da esta forma como si fuese un tornillo. Entonces se va a ir movilizando. Y esta característica justamente le permite a esta bacteria distribuirse por todo el organismo, porque fácilmente puede penetrar los tejidos. ¿Ya? ¿Cómo lo vemos? Acá lo vemos en microscopía de campo oscuro. Acá está, ¿ya? La microscopía en campo oscuro. O sea, es la metodología más adecuada para poder visualizarlo. Y lo vemos así, como si fuese un zigzag. Esto ya es en inmunofluorescencia, ¿no? Lo pueden ver así. La forma de transmisión, básicamente, la forma de transmisión es el contacto con las lesiones cutáneas de manera primaria, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante tener en cuenta. Pero la sífilis tiene un comportamiento muy especial, ¿ya? Y es importante tenerlo en cuenta. Acá empezamos. ¿Qué habíamos dicho? Que lo primero que hay es infección. Todavía no hay expresión clínica, pero sí hay infección. Cuando hace expresión clínica, lo primero que hace es una úlcera en la zona donde se ha inoculado la espiroqueta. ¿Ya? A eso se le denomina sífilis primaria, que usualmente es zona genital. ¿Ya? La primera lesión es entonces en zona genital. Una úlcera grande, no dolorosa. ¿Ya? Acuérdense, no duele. Después de un tiempo, ¿qué pasa? Se transforma en una sífilis secundaria. ¿Qué es lo que sucede? Ya la espiroqueta no solamente se va a encontrar en zona genital, sino que ya invade por todos los tejidos y ahora hay una expresión un poco más sistémica, presentando adenopatía de manera un poco más sistémica y una característica cutánea, y hay unas lesiones medias eritematosas cutáneas, tanto en palmas, en plantas, en distintos lugares. Y después, ¿qué sucede? Esta sífilis secundaria podría entrar a un estado latente temprano, ¿ya? Sin embargo, si nos damos cuenta, la sífilis primaria también puede entrar a un estado latente temprano. No necesariamente siempre tiene que pasar a sífilis secundaria. Cuando entra en un estado latente temprano, ¿qué sucede? No hay expresión clínica. El paciente está tranquilo, ¿sí? No hay una forma clínica de enfermedad como tal. Cuando es temprano, se le va a denominar que desde el tiempo de la infección hasta ese momento que lo estamos viendo ha pasado un año. Si pasa más de un año, ya estamos hablando de una sífilis latente tardía, ¿ya? Desde la infección hasta ese momento que lo estamos viendo. Ahora, la sífilis latente tardía tiene dos caminos. Puede continuar siendo latente toda la vida, o sea que es asintomática toda la vida y va a infectar a las personas en todo ese tiempo, o puede transformarse en una sífilis terciaria, que la sífilis terciaria ya es la lesión en un órgano en específico. ¿Ya? Por eso acá vemos una sífilis cardiovascular, ocular, óptica, meningovascular. ¿Ya? Tablas dorsales, todo dentro de acá. Sin embargo, esto es lo más importante que debemos saber. Habíamos dicho que si uno se infecta y todavía no expresa la enfermedad, en el caso de la sífilis rápidamente invade todos los tejidos. Y uno de los lugares más severos donde puede invadir, incluso antes de expresar la sífilis primaria, o sea, antes de expresar la úlcera, es invasión del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede hacer enfermedad nerviosa por la sífilis desde incluso el primer contacto. No necesita expresar la úlcera para poder tener la probabilidad de hacer una enfermedad del sistema nervioso central. Entonces, una persona puede desarrollar una sífilis, una neurosífilis temprana, que va a ser usualmente asintomática, pero en ocasiones también puede desarrollar una sífilis meningia o meningovascular. Y en el tiempo puede desarrollar una neurosífilis tardía, que ya ahí entran otros, ¿no? Como la tabes dorsalis, el compromiso medular, etc. Y el otro es que esta neurosífilis de manera temprana también puede hacer un compromiso ocular u óptico, porque ya está ahí, ¿no?
ya está en el sistema nervioso central, entonces fácilmente puede comprometer el ojo o el oído. ¿Se entiende? La sífilis es bien interesante, es bastante, tenemos que tenerle miedo a la realidad de la sífilis. Se entiende que la sífilis es muy sensible al tratamiento, pero si no nos damos cuenta, miren cómo puede llegar rápidamente a comprometer la vida del paciente. ¿Se entiende? Por eso es muy importante. Muy importante. Entonces, habíamos dicho que la sífilis primaria, que vendría a ser la expresión clínica, se va a dar en la zona donde existe la inoculación, o sea, el primer contacto, que usualmente es en zona genital. Y acá tenemos, ¿no?, la zona genital, y acá va a aparecer la úlcera. Y como dijimos, a diferencia del herpes, esta es una úlcera única, grande, es de gran tamaño. Ya no necesitó desarrollar vesículas previamente. De frente puede desarrollar una lesión ulcerativa. Y lo otro es que no duele. ¿Sí? Al paciente está tranquilo porque no le duele. Pero ¿qué es lo que sucede en la vida actual y en la práctica actual en la sociedad? Que a pesar de que una persona visualice que tiene una lesión ulcerativa de la otra persona, igual tienen contacto sexual. Y eso es una realidad. ¿Sí? Hacemos una pausa y yo les digo, ¿se acuerdan de lo que pasó con la viruela del mono? No sé si escucharon en internet. Ustedes no creo que hayan visto pacientes en ese momento. ¿No? Pero ¿qué sucedió? Que hubieron muchas personas que expresaban las lesiones, son vesículas por todo el cuerpo. No necesitaban que estén en zona genital, sino que estén en diferentes lugares. Y a pesar de tener esas lesiones visibles, tenían actividad sexual. ¿Verdad? No les importa. Igual tenían actividad. Y eso es lo que sucede hoy en la actualidad. Hay que vayan a encontrar personas infectadas que igual tienen actividad sexual. Ya, ese es el comportamiento usual hoy en la actualidad. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en este caso. Esta persona de acá ha presentado ¿qué? Una sífilis primaria a nivel de la lengua. ¿Por qué? Porque tuvo contacto oral con la otra persona que tuvo a nivel genital. Y como este es el primer lugar donde hubo contacto con esta úlcera, entonces ahora esta persona desarrolló su úlcera en la lengua. ¿Se entiende? Ya no es solamente zona genital. Ya, pero úlcera grande que no duele, eso es sífilis hasta demostrar lo contrario. La sífilis secundaria es la otra expresión que les dije. Ya el treponema está invadiendo distintos territorios. Ya salió de la zona genital y se está metiendo en todos lados. Y lo característico es este rash cutáneo. ¿Ven cómo hay unas lesiones eritematosas que son medias papulares? Ya parecieran como si fuesen unas lesiones un poco más extendidas, ¿no? Como si fuesen unas lesiones tipo placa. Ya no son pruriginosas usualmente, ya, pero van a estar acompañados de adenopatías en distintos lugares. Zona genital, adenopatías axilares, etc. Porque está invadiendo todo el territorio, se está metiendo en todos lados. ¿Ya? Igual también pueden aparecer en las palmas de la mano y en la planta de los pies. Y la sífilis terciaria ya es el daño orgánico como tal que les estaba mencionando. El ejemplo más clásico es este del corazón, en la cual puede producir una aortitis o una aneurisma de la aorta ascendente. Hay una dilatación de la aorta, porque comienza a entrar y comienza a dañar justamente toda la adventicia de la aorta en ese momento. Lo otro que puede desarrollar es un compromiso ocular, ¿ya? Puede desarrollar un compromiso a nivel de la médula. No, justamente la semana pasada estaban hablando de eso, un compromiso medular en la parte dorsal. Entonces ahí se desarrolla el tallo dorsales. ¿Ya? Entonces el paciente no va a tener una buena marcha, va a tener una complicación nerviosa. ¿Ya? Todo eso, ¿por qué? Por la sífilis terciaria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Otra vez, habíamos dicho que es visual. Ven una úlcera única, grande, no le duele al paciente, no hay pus, eso es sífilis hasta demostrar lo contrario. ¿Sí? Pueden darle tratamiento si quieren. Pero podemos hacer algunos métodos diagnósticos. Los métodos diagnósticos pueden ser directos, visualizando el treponema, ¿ya? Pero no es tan adecuado, no tenemos usualmente estos exámenes de manera cotidiana, así que es bien difícil. ¿Qué hacemos? Métodos indirectos. Y los métodos indirectos, ahí quienes intervienen, los anticuerpos. Entonces testeamos anticuerpos contra el treponema. Si ya no estamos visualizando el treponema, sino estamos buscando los anticuerpos contra el treponema. Y tenemos dos tipos de anticuerpos, ¿sí? Los específicos, que están dirigidos contra el treponema, y los no específicos, ya que son todos los anticuerpos que uno va liberando ante la exposición al treponema. ¿Ya? Entonces,
Los métodos específicos nos van a permitir confirmar la infección. ¿Se comprende? Porque están dirigidos exclusivamente contra el troponema. Y ahí aquí tenemos el más común, que es el FTAPS. Acuérdense de eso. ¿Ya? FTAPS es un método indirecto pero específico, directamente contra el troponema. Es un método de confirmación. ¿Ya? Y los otros son los no treponémicos, ¿ya? Que son en reacción a esta infección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el treponema se mete por distintos tejidos. Entonces, al meterse por distintos tejidos, va liberando sustancias que son, entre comillas, en reacción al paso del treponema. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense, si yo tengo un treponema en la sangre, ¿ya? Y este está migrando por los tejidos, la probabilidad de que yo tenga anticuerpos, digamos que sea que este treponema me libere 10 anticuerpos, ¿ya? Si yo tengo 2 treponemas, significa que estos 2 están migrando por distintos tejidos. Entonces, si yo me doso los anticuerpos, probablemente ahora encuentre 20 anticuerpos, ¿no? Y si yo me doso y tengo 10 treponemas, la mayor probabilidad es que tenga como que 100 anticuerpos o 200 anticuerpos y así sucesivamente. ¿Se entiende? Significa que hay una mayor probabilidad, a más alto sea el número, mayor probabilidad de que tenga más treponemas entre comillas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está invadiendo distintos tejidos, ¿no? Desde el inicio ya puede invadir tejidos. Si solo tengo uno, puede que se quede ahí dando vueltas. Si tengo varios, hay mayor chance de que pueda hacer compromiso de diferentes tejidos. Entonces, en eso se basan estos métodos indirectos no treponémicos, en número de diluciones. ¿Ya? Esto no sé si han hecho. ¿En qué laboratorio van ahorita de prácticas? No, ya sé. Pero sé en qué tema. ¿Ah? ¿En qué? Ah, ya han hecho esto. Ah, ya, pues ya. No, pero ya usted me tiene que explicar ahora. ¿Qué dudas? Ya, habla. Pero de qué pues. ¿Qué son las reaginas? ¿Qué son las reaginas o reaginas? ¿Ah? ¿Qué? Sí, son sustancias de reacción frente a un patógeno, en este caso la treponema. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que si tengo más treponemas, hay más probabilidad de que se liberen más reaginas, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Qué es lo que se hace? Ustedes tienen una placa grande, esto deben haberlo visto en los laboratorios, espero que lo hayan visto. Entonces, hay unas placas, ¿ya? En las cuales hay varios pocillos. ¿Ya? ¿Y acá qué se pone? Lo que tratan de hacer es aglutinar, ¿no? Aglutinas justamente la cantidad de reaginas con la solución que le estás metiendo. ¿Se comprende? Muy bien, acá vamos a la situación. Vamos a poner más para ¿ya? Si, ya, ¿cómo es la muestra? Esta es la muestra total. O sea, significa que esto es un número 1, ¿ya? La siguiente pocillo, ¿qué es? ¿Ah? No, está bien, ¿sí? Pero ¿qué representa esto? Pues? La mitad, ¿no? Sería un medio o una dilución, 2 diluciones, ¿verdad? Y este es la mitad, ¿no? Sería un cuarto. Y este, la mitad de la mitad de la mitad. ¿Cuánto es? Ya lo olvidé. Y este, la mitad de la mitad de la mitad, ¿no? Un 16avo. Entonces, estas son 2 diluciones. ¿Este qué es? 4 diluciones, ¿verdad? Y este, 8 diluciones. 8 diluciones. Y este, 16 diluciones. Fácil, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros queremos lograr con estas placas? Significa que queremos ver hasta cuándo va a aglutinar.
¿Se comprende? Imagínense que yo tengo solamente 4 espiroquetas, no 4 requininas, o sea, que van a ser por 4 espiroquetas. Si yo lo divido entre 2, acá yo tengo solamente 2. Y si lo divido entre 2, acá tengo 1. Y si lo divido ya no puedo. Significa que aglutina acá, aglutina acá y acá ya no aglutina, ¿verdad? Entonces, acá solamente voy a llegar hasta 4 diluciones. ¿Qué significa? Que no tengo mucha cantidad entonces de requininas que van a reaccionar. Entre comillas, no hay mucha la probabilidad de tener gran cantidad de terponemas. Pero si yo tuviera hartas, ¿qué significaría? Que acá yo tuviera más, ¿no? Acá tengo más. 8. Acá ya llegó a 4. Acá ya a 2. Acá ya a 1. Y acá ya no. O sea que acá, si entre más, tengo más diluciones. ¿Se comprendió? Así es la situación. Cuando uno le da tratamiento a una persona, empieza con un número de diluciones. Y en el tiempo, estas diluciones tienen que ir cayendo. Como dijimos, esto es indirecto. O sea que es la respuesta del cuerpo justamente con este tema inflamatorio. ¿Ya? Es indirecto. Entonces, en un año debería caer al menos 2 diluciones. O sea que lo tenemos que dividir entre 4. Si hoy empiezo en 32, ¿no? En un año en cuánto debería caer. ¿Ah? 32 entre 4. A 8, ¿no? Más o menos a 8 o menos de 8. Eso es en pacientes VIH. ¿Ya? Esto es todos, para todos. ¿Y cuál es el gol estándar? ¿Para qué? Para el diagnóstico. O, bueno, es que en el laboratorio no sé lo que las notas ponémicas son dónde están. Las no treponémicas son para tamizaje y para seguimiento. ¿Ya? O sea, ya acá hay un concepto que no les he hablado, creo. O sí les habría decirlo cruzado. Que es la probabilidad pretest. ¿Qué es la probabilidad pretest? La probabilidad pretest es la probabilidad de que un resultado te salga positivo de acuerdo al contexto epidemiológico de la persona. Ejemplo. Paciente que viene con fiebre de 2 semanas en las noches, con sudoración, con baja de peso, con tos de 2 semanas y que viene de Huaycán. ¿Qué probabilidad existe que sea tuberculosis antes de que les tomen la prueba de poco? La probabilidad es muy alta, ¿no? Es muy alta. Pero si este paciente viene de Estados Unidos, la probabilidad es muy baja, ¿verdad? Sí, pero es por el contexto epidemiológico. ¿Se comprende? Esa es la probabilidad de presencia. ¿Sí? Entonces, eso mismo le damos de valor a estas pruebas no treponémicas. ¿Qué probabilidad de que sea sífilis, teniendo en cuenta que es un paciente VIH, que tiene actividades sexuales de riesgo, que antes me dijo que tiene una lesión ulcerativa en la zona genital, única no dolorosa? La probabilidad es muy alta. ¿Se entiende? Pero si me sale positivo y el paciente nunca ha tenido relaciones sexuales, no tiene actividades de riesgo, nunca ha tenido lesiones ulcerativas, la probabilidad es muy baja. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué deberíamos hacer en ese caso? Las pruebas confirmatorias. El FTA. Porque ya son pruebas dirigidas ¿contra quién? Contra la treponema. Específicas. ¿Se comprendió mejor? ¿Sí? ¿Alguito? No. ¿Cómo se le llama a ese periodo de muerte? Da muchos años después del almuerzo. Entonces, como les había mencionado, ¿qué significa esto? Que en realidad necesitas que las diluciones sean en un valor más alto, ¿no? Para que realmente le puedas atribuir una positividad en la población general. ¿Se entiende? Digamos, ¿no? Mi profesor Patrick jamás tenía actividad sexual, ni el otro, yo le hago RPR, sale positivo. ¿No? Entonces, si solamente es una dilución, no me ayuda. Entonces voy a dudar de que realmente tenga sífilis, ¿no? ¿Cómo va a tener sífilis si no tiene actividad sexual? Pero si me sale 16, pucha, ya la dudo, ¿no? Ya es muy alto. Ya es muy alto. ¿Ya?
¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, por ese motivo, usualmente se dice que debe ser positivo cuando es mayor de 16 diluciones en la población general y más de 8 diluciones en las embarazadas. ¿Por qué en las embarazadas? ¿Ah? Porque si le viene El mismo número de diluciones. ¿Qué es sensibilidad? Ustedes hicieron investigación. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cuál es la probabilidad que realmente sea positivo una enfermedad que está saliendo positiva de una prueba? ¿No? Más o menos así. Si me sale positiva de la prueba, ¿qué tan probable que realmente esta persona esté infectada? Está enferma. Eso es sensibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros cuando queremos buscar infecciones, lo que usamos que son pruebas muy sensibles, ¿ya? Porque tiene la mayor chance de encontrarme a los positivos. Puede encontrarme falsos positivos, ¿sí? Pero eso no me importa ahorita. Lo que me importa es encontrar la mayor probabilidad de personas. Entonces, a los falsos positivos ya los voy a descartar, ¿no? Ya los voy descartando. Pero trato de encontrar a todos los que pueda. Entonces, hay dos formas de aumentar la sensibilidad de una prueba. Le vuelvo a hacer la prueba, ¿ya? O le bajo el nivel de corte. ¿Se comprende? Porque digamos que la sensibilidad de esa prueba sea del 50%. Si yo le vuelvo a hacer la prueba, ¿qué significa? Que le estoy sumando como que ese 50%, ya sería de 50 pasa a un 75%. Pero, como son pruebas, no serían resultados independientes porque, no sé cómo explicarlo, pero es como tirar dados. O sea, Por supuesto, es como tirar un dado. Cuando se trata de estas pruebas, pues, no son tan sensibles. Pero tratas de aumentar la sensibilidad añadiendo, pero debería ser de otra metodología. Entonces, eso es lo que se hace justamente para buscar VIH. ¿Qué hacemos? Se le hace una segunda prueba a los pacientes que salen positivos en la primera, para tratar de aumentarlo. Sí. O sea, tú no eres positivo al 100%, eres positivo al 82%. Claro, tienes esa posibilidad, esa chance. Y ahí le tienes que hacer ¿qué? Una prueba específica. ¿No? Porque la prueba específica, ¿a quién detecta? A los sanos, ¿no? ¿Sí? La prueba más específica. Claro, a los sanos. Realmente, si te sale negativo, el paciente realmente no tiene la enfermedad. ¿Se comprende? Entonces, si me sale negativo a ti y ya tuviste una prueba sensible y positiva, ahora te hago una prueba específica. Y si sale negativo, no, tú no tienes. ¿Se comprende? Esa prueba de reacina es una prueba de sensibilidad, ¿no? De muy alta sensibilidad. Por eso es screening. La masaje. ¿Ah? De mayor especificidad, estas pues, las afirmatorias. Por eso las screening son siempre, usualmente, las que tienen mayor sensibilidad. ¿Ya? Las de tamizaje. Y las confirmatorias son las más específicas. ¿Se comprende? Eso es lo que usualmente se hace. ¿Está ahí? El BDRL es lo mismo, tiene lo mismo pero procesado por otro laboratorio que utiliza otros componentes, pero básicamente es lo mismo con diluciones. ¿Hay algo diferente en eso? Es laboratorio. Esto que hemos hablado de RPR. Claro, de registro. Pero el BDRL tiene su nombre, ¿no? Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venéreas. Eso es lo que significa. Utilizan la misma metodología a base de reginas, pero con otros componentes nada más. ¿Ya? ¿Mejor? ¿Se logró comprender? Dime. ¿Tipo de prueba de reacina célica o de plasmática? ¿De cuál? La que mostró como ejemplo. Esta de acá. RPR. De la regina. RPR. No te ponemos. Ok. ¿Y qué pasa si el día de hoy yo tengo 32 diluciones y en un año me va la prueba y salen 32 diluciones? ¿Qué pasó? No todo es resistencia. Eso les he enseñado en el siglo pasado. posiblemente Todo el siglo no les he enseñado nada de resistencia porque no todo es resistencia.
¿Cuál es ese? Perdón. No sea sífilis, ¿Ah? sea otro. Pero es bien sensible la prueba, ¿no? Bien sensible. ¿Cuál es la condición? Que, por ejemplo, ¿no? Yo lo puedo tratar en mi paciente, se cura, pero no le curé a quién, a su pareja. Se volvió a tener actividad sexual, porque ya lo curé. No, pero no curé a su pareja y otra vez se volvió a infectar. Porque esto no mide que este tipo de sífilis y otro tipo de sífilis, no, es simplemente actividad, una reacción frente al treponema. ¿Se comprendió un poquito mejor? Así han hecho en el laboratorio. Esos videos. Ya, ok. ¿Hay alguna duda adicional que tengan? ¿No? Cuando hagamos tropicales, y espero que me dé un poquito más de tiempo ahí, vamos a tratar de hablar un poco más de cómo ver bien el tema estadístico en las pruebas y aplicarlos, ¿ya? Espero, ojalá me dé un poquito más de tiempo, ¿ya? Pero si no, espero que eso lo hagan cuando hagan taller de razonamiento clínico, que eso deberían hacer. Porque lo mismo sucede para la exploración física. Hay signos semiológicos que son más sensibles y otros más específicos, que debemos ir aplicando. Y ahí interviene el tema de la definición de cuál es el valor predictivo positivo o valor predictivo negativo. Que eso también creo que lo han hecho. Valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Ya, para no dilatar más, eso lo vamos a conversar luego, ¿sí? Porque ahorita no lo vamos a aplicar. Pero ya, quédense con esta información que es muy importante también. Sigamos. Entonces, hasta sífilis, ahí está. Lo siguiente que es importante tener en cuenta son estas otras condiciones. Ocasionadas por qué? Haemophilus ducreyi, Clamida trachomatis y Klebsiella graminomatis. Que estas también causan úlcera a nivel genital. Ojo, es muy importante. Pero estas son menos frecuentes, estas ya son más raras. Yo no he visto casi mucho. ¿Ya? Los otros sí, sífilis a cada rato, herpes a cada rato. ¿Ya? Pero estos tres no. Ya es más rarito. Empezamos con uno y este es ocasionado por el Haemophilus ducreyi. ¿Ya? Lo que va a ocasionar es un chancro blando o chancroide, ¿ya? Que es la simulación de la úlcera por el sífilis, ¿ya? Similar, o sea que te va a producir una úlcera también grande, ¿ya? Pero en este caso la diferencia es que esta sí duele, ¿ya? La sífilis no duele, pero esta sí duele, ¿ya? ¿Cómo empieza todo esto? La puerta de entrada otra vez es contacto sexual, ¿sí? Contacto de lesión cutánea con la piel de la otra persona. Empieza por ahí, lo que va a producir la manera inicial es una lesión tipo pápula. Sí. Usted mencionó que había cuando ya era más grave se diseminaba todo el cuerpo. Sí. ¿Sería posible contraer la enfermedad si digamos que yo toco el bracito de alguien que tiene? Sí, pero secundaria. Esa es una muy buena pregunta. Pero no es que vaya, no hay mucha probabilidad cuando es una sífilis secundaria. Lo mayor es por actividad sexual. Es la mayor chance. Y si la persona, por ejemplo, una persona está con sífilis y ya lo tiene diseminado, y digamos que justamente pasa una persona inmunosuprimida y lo Porque, nuevamente, ahí el contexto no es el tema de inmunosupresión. Porque el contacto que vendría a ser, no estamos hablando de inmunosupresión celular de alguna de las células, ni tampoco hormonal, sino estamos hablando de las barreras anatómicas naturales, que estas en un inmunosuprimido también pueden estar íntegras. O sea, la piel de la persona inmunosuprimida puede estar íntegra. Y esta piel evita la transmisión de algunos patógenos. Entonces, ¿en qué momento sucede la transmisión de la sífilis? Si la persona, por ejemplo, no tiene lesiones. En el momento de la penetración hay microerosiones. Y estas microerosiones permiten el pase de los patógenos hacia la otra persona que recibe. Por eso, y esa es la explicación, porque el que tiene más chance de infectarse en las cuestiones de infección de transmisión sexual, sobre todo de VIH, son los pacientes anales receptivos, varones anales receptivos. ¿Por qué? Porque la zona anal no está lubricada y tiene mucha chance de que se erosione fácilmente. Entonces por ahí puede entrar. El
segundo, ¿quién es? El varón que tiene sexo con hombre. Porque nuevamente la zona anal no prepara para que el ingreso por ahí y también se erosiona. Entonces también se puede disfrutar. Entonces, ¿quién tiene la menor chance? La mujer vaginal receptiva. Porque la zona vaginal es lubricada, tiene mucosas y no es la zona que más se erosiona en el momento de la actividad sexual. ¿Sí? Ya. Ya, sigamos. Entonces, cuando hay el contacto, la primera zona donde hubo la inoculación va a haber un pequeño algo eritematoso. Después va a formarse una pústula, ¿ya? Una pústula que en ese momento no es dolorosa, pero después esa pústula se transforma en una úlcera. Ya esta úlcera ya tiene un exudado necrótico, ya puede tener secreción purulenta. Es bien feo. A comparación de la sífilis que no dolía y era limpia, esta ya es purulenta, muy húmeda, ya es dolorosa. Y ahí nomás puede desarrollar una linfadenopatía dolorosa. Ya, eso es lo que sucede. ¿Cuándo tiene chance de que una persona transmita? O sea, uno se infecta y tiene un periodo de incubación de unos 22 días. Y el periodo de transmisión es por todo el periodo de que existen las úlceras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya la úlcera permite la liberación del patógeno y la otra persona, si tiene algún tipo de agresión, también puede permitir que ingrese el patógeno. ¿Ya? Lo que estábamos mencionando hace un momento. Entonces, la característica va a ser que justamente van a aparecer lesiones ulcerativas, purulentas, necróticas, bien húmedas y dolorosas. Acá lo vemos, ¿no? Acá tenemos una lesión ulcerativa, un base medio amarillento, eso es pus, material purulento. Acá tiene otra úlcera, o sea que no necesariamente es una sola, y que puede haber una adenopatía muy regional, dolorosa también, eritematosa. Para hacer el diagnóstico en este caso, cultivos ya van a ser una de las formas, o sea, visualmente uno lo puede ir distinguiendo, ¿no? Pero también si uno quiere llegar de manera específica, el cultivo va a ser en este medio lo más importante. Se puede hacer PCR, pero igual que caro, no se tiene siempre. El otro que tenemos acá es el linfogranuloma venérea. Y este va a ser ocasionado por ¿qué? La Chlamydia trachomatis. Y la Chlamydia trachomatis tiene un amplio subtipos, ya que son como que familias, ¿ya? Tenemos el subtipo A, B, C, que lo que van a ocasionar es el tracoma, ¿sí? Una lesión ocular sobre todo, en el cual el paciente queda ciego. Después tenemos otros serotipos del D hasta la letra K, que lo que ellos van a ocasionar es conjuntivitis. Y después, lo que van a ocasionar el linfogranuloma venérea van a ser desde la L hasta la L3. Esos son los serotipos, acuérdense de eso, importante. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? El ciclo de vida. Una célula se infecta, ¿no? Por un componente justamente producido por esta Chlamydia. Cuando entra, se mete citoplasmáticamente y desarrolla el cuerpo reticulado. Después de ese cuerpo reticulado se divide y va a formar varios cuerpos reticulados. Y después se forma una vacuola y ahí se van a liberar cuerpos elementales. Y después se rompe y estos cuerpos elementales van a infectar a la otra. Y así sucesivamente sigue este ciclo. Acá está, acá tenemos la célula, pero esta célula medio su morfología ha cambiado. En su citoplasma tiene varias vacuolas y estas estructuras grandes van a ser los cuerpos reticulados y estas chiquititas van a ser los cuerpos elementales. Entonces una vacuola con contenido en su interior. ¿Ya? Y esto después se rompe y libera para infectar otras células. Sí, cuerpos reticulados, ¿dónde está? Acá. Y cuerpos elementales, eso. Reticulados los grandes, elementales chicos. Elemental, acá, por eso. Grande, ¿quién es? El reticulado. Y elementales, los chiquitos. Acá, grande, este acá. Y estos chiquitos, los elementales. Sí, en la misma versión. El periodo de incubación puede ir hasta 4 semanas, o sea que es bien difícil también saber cuándo la persona se ha infectado, ¿no? Si es que ha tenido muchas parejas, es bien difícil saber. Y el periodo de transmisibilidad va a ser desde que empiezan las lesiones hasta que se reepitelice la lesión total. ¿Y por qué va a estar acompañado? Usualmente por presentar adenopatías regionales, justamente a nivel de la zona genital. Pero lo otro que habíamos mencionado es el
cambio de los hábitos sexuales. Ya habíamos dicho, ¿no? Hay presencia de úlceras genitales, hay adenopatía, sí, pero si la actividad sexual ya es otra vez contra natura, ¿no? O sea, a nivel anal, la penetración es justamente a nivel de la mucosa. Entonces, ¿qué va a aparecer? Úlceras en la mucosa, a nivel anorrectal, ¿ya? Entonces, el paciente que tiene acá úlceras dolorosas, entonces para hacer deposiciones al paciente le duele. Y no solamente para hacer deposiciones, sino incluso para sentarse. Hay secreción purulenta, hay inflamación a ese nivel rectal. O sea, complicado. Lo bueno es que se puede recuperar, y como lo ven acá, ya la mucosa se va recuperando. Eso lo ven en su deposición, pero no se logra ver. Para el diagnóstico clínico, básicamente, pero podemos utilizar algunas pruebas, pero no tenemos acá, así que no va a ser tan útil. Y el último es el granuloma inguinal, la donovanosis. Y este va a ser designado por quién? Por la Klebsiella granulomatis. Ya es muy importante. Esta Klebsiella va a tener como que 4 caminos. Y el camino más común es la formación de una úlcera granulomatosa. Pero esta úlcera es bien fea. ¿Ya? ¿Okay? Es una úlcera fea, úlcera grande, que sangra muy fácilmente y es dolorosa. No le está rimando, ya mejor. Sí, esto es feo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? En la zona donde se inocula se produce una vesícula que después forma una pápula, y esta pápula puede seguir cualquiera de estos caminos. Una úlcera granulomatosa, hipertrófica, necrótica o esclerótica, cualquiera de esos caminos. Lo más común es que sea una úlcera, ya que sangra muy fácilmente cuando uno lo toca. Y el método diagnóstico va a ser la visualización de los cuerpos del dono. ¿Qué son? Vamos a tener un macrófago, ya, acá está su núcleo, y en el citoplasma se va a depositar la Klebsiella. Pero la característica muy importante es que esta va a tener una condensación de su cromatina a los polos, ¿no? Acá y acá. Es como si fuese un imperdible, ¿no? Como si fuese un imperdible. Entonces acá hay más condensado, más negrito, y al otro polo también más negrito, y el medio más claro. Eso es cuerpo del dono. Si lo encuentras eso en una úlcera en zona genital, eso es Klebsiella granulomatis. No hay duda de eso. Entonces, a modo de resumen, si hablamos de úlceras chiquitas, confluyentes, muy dolorosas, eso es herpes, ¿no? Si estas úlceras son claritas, no tienen contenido purulento, sino son claras. Si hablamos de una úlcera única, grande, que no duele, eso es sífilis, no hay duda. Si hablamos de algunas úlceras que pueden estar confluyentes o no, pero que son purulentas, o sea, hay pus y duelen, ya eso es chancroide. Si encontramos que hay una adenopatía regional dolorosa que puede o no estar acompañado de unas úlceras genitales, eso es linfoma Chlamydia trachomatis, ¿ya? Linfogranuloma venérico. Y si encontramos una bolsa que es muy sangrante, sin adenopatía, sin ganglios, eso es donovanosis, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? El sangrado, la pus, el ganglio, y acá no duele, y acá son chicos. Ya, tal vez mi pregunta es un poco muy simple, pero ¿por qué en el caso de la úlcera causada por sífilis no duele? Eso es una pregunta. Lo que pasa es que cuando usualmente genera dolores, puede haber una afectación nerviosa, no propiamente en la zona donde se deposita. En el caso de la sífilis, no es que evada la zona nerviosa, pero sí secreta sustancias que lo que hacen es una anestesia en la zona donde se genera la sífilis. Y eso también sucede en otras infecciones. No sé si se acuerdan del siglo pasado cuando hablamos de la úlcera de Buruli. La úlcera de Buruli también no duele y es ocasionada por el micobacterium úlcera, que es una úlcera. Uno ve una úlcera grande, pero no duele porque justamente esta bacteria secreta sustancias y el tipo anestesia, ya no le duele al paciente. ¿Se podría utilizar esa sustancia para generar? No. O sea, bueno, podría ser, pero hay un método más efectivo. Gracias, doctor. Muy bien, lo otro es
el otro síndrome que va acompañado es un síndrome doloroso abdominal bajo. Que esto usualmente está más ligado sobre todo a las mujeres. ¿No? ¿Por qué? Sí, lamentablemente. ¿Por qué? Porque justamente las infecciones son en una cavidad que está muy próxima a la base del abdomen, ¿no? En la zona pélvica. Entonces, esa inflamación local te puede generar un síndrome doloroso abdominal bajo. Causas, por ejemplo, Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis o alguna otra infección bacteriana. Se libra. El otro es el síndrome de carga anorrectal. Y esto tiene que ver con lo que les he mencionado todo hace un rato, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ya entran las personas que tienen otros hábitos sexuales, en el cual la penetración es a nivel anal. Y acá, ¿qué sucede? Que puede haber una inflamación solamente a nivel rectal, ¿sí? O sea, ano y recto, o puede haber una inflamación que puede afectar la zona colónica del sigmoides. Cuando es solamente rectal, ¿qué es? Proctitis. Y si es rectal y sigmoides, es proctocolitis. ¿Ok? Acá, ¿quiénes entran? Ok, acá otra vez es memoria. Si está solamente comprometiendo el ano y la piel, ¿a quiénes encontramos? Los que afectan justamente la piel. Sífilis y herpes. No, esos son. Y papilomavirus, ¿no? De eso no lo hemos hablado, pero también puede generar infección. Si afectan las mucosas, ¿a quién encontramos? También los mismos, pero podemos agregar a quién. El gonococo, clamidia. Y el herpes virus también puede afectar la mucosa. Y si está un poco más profundo en la zona colónica, ya usualmente esas son infecciones por otro germen, de tipo bacteriano, ¿no? ¿A quién está? Campylobacter, Shigella, Salmonella, Cytomegalovirus. ¿Se entiende? Más o menos así uno tiene que ir pensando. Entonces, el paciente que tiene proctitis, o sea, está inflamado el recto, tiene mucho dolor. Dolor para la defecación, para moverse, ¿no? Para caminar, para sentarse, le duele el paciente para sentarse. Es un dolor intenso, hay secreción purulenta. Si solamente tiene úlceras anales, pero no le duele a la defecación, ya eso es otra cosa. Estamos hablando de una afectación solamente de la piel, no de la mucosa. ¿Se comprende? Así tenemos que hacer la diferencia. Ok, entonces, para todo esto, la mejor medida de prevención, ¿cuál va a ser? ¿Qué? Ah, déjame felicitarte. Es importante, doctores, esto es muy importante, lo que dice Jeremy. La educación es lo más básico en esas cosas. Lamentablemente no se puede cambiar los hábitos o las preferencias de algunos grupos poblacionales. Y eso, bueno, son sus preferencias y hábitos, ¿no? Pero se puede utilizar medidas como los preservativos, que son medidas de barrera muy efectivas para evitar la transmisión de las infecciones. Entonces, la educación va de la mano con proveerles también eso. Y lo otro es testearles, ¿no? Porque si una persona, como estábamos hablando hace un momento con el doctor, ¿no? Si una persona tiene actividad sexual con múltiples personas, y esta es su manera natural, ¿qué es lo más importante? No esperar a que haga enfermedad, sino buscarle las infecciones, ¿no? Entonces tengo que hacerle exámenes de manera rutinaria. Y eso es lo que se hace hoy en día, ¿no? A los pacientes que tienen estos hábitos, se les hace exámenes de manera rutinaria. Las personas, como las mujeres, ¿no? Las mujeres que se dedican al trabajo sexual, a ellas también se les hace exámenes de manera rutinaria, ¿no? Porque ellas también son una población de riesgo, ¿no? Ellas también necesitan estar cuidadas. Entonces, también se les hace su examen de manera rutinaria y también se les provee de preservativos, ¿no? Todavía no existe una vacuna contra este tipo de infecciones, ¿no? Entonces, es importante hacer eso. Y lo otro, que también tenemos que tener en cuenta, que es muy importante, es el tema de, por ejemplo, el herpes simple virus de tipo 1, ¿no? Porque habíamos dicho el cavidad oral, ¿no? Transmisión de beso con beso. Y eso es un hábito que también está mal.